El presente video se identifica con el equipo número 3 llamado Emperador Urpiano. El mismo está conformado por Maribel Guillén, Nereida Guzmán, Gilberto Mateus, Ray Pérez y Tony Espósito. El mismo tiene como finalidad dar a conocer a la persona y la capacidad jurídica. Para ello se define inicialmente el término de persona, que deriva de prosopon, en el cual se refiere que para los romanos significa normalmente hombre, es decir, que sin aludir en modo alguno a su capacidad, de manera que es persona tanto la persona libre como el esclavo. Sin embargo, el esclavo no es considerado como objeto de derecho. Para considerar nacido un hombre en la época de Roma, debe cumplir con los requisitos de existencia. El primero de ellos es haber nacido. Aquí lo que exige es que el nuevo ser estuviera separado del cordón materno. Segundo, nacer vivo, que es vitalidad. Para los preculeyanos era necesario la concurrencia de evidencias vitales como el llanto, y para los sabanianos bastaba con que la criatura respirara. Tercero, que tenga forma humana, porque los monstruos pródigos o portentos no eran considerados como personas. Es por ello que se hace necesario conocer cómo era el nacimiento en la época de Roma. Es decir, que en el derecho romano carece de una teoría general sobre los requisitos del nacimiento. Por consiguiente, en Roma existió un registro de nacimiento a partir de la época de Augusto, donde era obligatorio, se exigía mediante la ley romana que el paterfamilia registrara al hijo en los 30 días siguientes de haber nacido, pues con el objeto de dar a conocer cuándo realmente se produjo ese nacimiento. Finalmente, la persona física es objeto de derechos y obligaciones. Finalmente, en el ámbito del derecho, el análisis de la persona física se conoce con el término estatus. Extinción de la persona física o natural en Roma. El hombre se extingue con la muerte. Muerte, cese definitivo de las funciones de respiración y corazón. Si varias personas unidas por lazos parentales perecían en una misma catástrofe y no era posible determinar quién había muerto primero, se le consideraba muertos a la vez. La persona física, el hombre, se extingue con la muerte, que lo mismo que el nacimiento son hechos que deben ser probados por quienes invocan algún interés. No es siempre posible, en ocasiones determinadas, la prueba del fallecimiento de una persona, y por ello, cuando es difícil semejante demostración, el derecho llegó a prever esta dificultad, estableciendo presunciones más o menos fundadas. El derecho romano sí conoció las presunciones de muerte. Así, si varias personas unidas por lazos parentales perecían en una misma catástrofe y no era posible determinar cuál había muerto primero, se le presumía muertas a la vez o simultáneamente, excluyéndose la sucesión entre ellos. Los romanos establecían para la presunción de muerte que si una persona cumple 70 años y se ausenta durante 5 años o más y no se tienen noticias de él, se presume muerta. Dentro de las presunciones de muerte aparecen los vocablos conmoriencia y premoriencia. La muerte simultánea de 2 o más personas se denomina conmoriencia. Se presumen muertas al mismo tiempo, se refiere al perecimiento en un peligro común, esto es, un efecto no procurado o producido por uno de los conmorientes. Cuando varias personas llamadas a suceder mueren con ocasión de un mismo siniestro,
es necesario determinar cuál ha muerto primero, pero por ser de gran dificultad la prueba de la prioridad, los ordenamientos jurídicos aceptan una de dos soluciones, o establecen presunciones de premoriencia, o acogen una presunción de conmoriencia. La premoriencia fue conocida en el derecho romano, que determinaba una premoriencia limitada al caso de que se tratase de ascendientes, ordenando que cuando el descendiente era púber, se entendía premuerto al ascendiente, mientras que si era impúber, se estimaba que había muerto primero el descendiente. Continuando esta exposición, se hablará del punto de la capacidad jurídica plena, del cual hay que desarrollar el concepto que trata de el hombre, la razón de ser y el destinatario del derecho como el conjunto de reglas establecidas para regular la convivencia. En este particular, este concepto desglosa dos puntos, del cual los romanos en esa época, para definir la persona natural y la persona jurídica, establecieron como persona física y persona colectiva. A la vez, estos dos puntos se subdividieron que tienen que reunir ciertas capacidades, del cual se colocaron tres. Una era el libertatis, la segunda era el civitatis y la tercera era familiae, del cual el libertatis significa que debería gozar con el estatuto de hombre libre, no ser esclavo. El civitatis era que tenía que gozar de una ciudadanía romana. Y la última, que era el familiae, que no es el matrimonio como su principal punto, sino ser el jefe patriarcal de la familia. Para obtener esa capacidad jurídica se establecía una clasificación. Una era la capacidad de goce o derecho y la capacidad de obrar o de hecho, del cual los romanos crearon el capitis diminutio, que establecía a través de tres estatutos de cómo realizar esa jerarquía. La máxima se establecía que era la pérdida de libertad y de ciudadanía, la pérdida total de todo de un hombre. Regularmente en el imperio o era esclavo o era desterrado. Se establecía también la media, que era la pérdida de la ciudadanía, pero retienen la libertad. Pero como no tenían ciudadanía dentro del imperio, tenían que vivir en territorios fuera del imperio o desterrados. La mínima, que nada más se pierde el parentesco civil conservando la libertad y la ciudadanía. Pero como pierde el parentesco del matrimonio, pierden todo el poder dentro de la familia, son adoptados sus hijos y el hijo mayor toma el rol de padre patriarcal. Nos damos cuenta que a pesar de que eso fue hace mucho tiempo, las normas jurídicas de esa época realizaron una plena capacidad para poder hacer negocios y calificaciones civiles. La persona moral o jurídica. El derecho romano creó seres carentes de existencia, acceso a los legales, susceptibles de tener derechos contra obligaciones de forma similar a las personas naturales, radicado en ciertas entidades públicas o privadas, como el Estado, los municipios, las corporaciones, que si bien se hallaban integradas por seres humanos y se manifestaban por medio de estos, eran como personas distintas de aquellos seres humanos y tenían un patrimonio propio con el cual desarrollaban sus actividades. Clasificación de la persona moral o jurídica. Los romanos no desarrollaron una clasificación para la persona moral o jurídica. Sin embargo, algunos tratadistas las reagruparon conceptualmente en universitas personarum, como un grupo de personas, y universitas rerum, para el caso en que un patrimonio es determinado para un fin. Dentro de las universitas personarum
se encuentran el Estado o Populus Romanus, dentro de los cuales están los municipios y coloniae, las corporaciones o asociaciones, las cuales estaban integradas por 3 personas como mínimo, con un fin lícito y una caja común o patrimonio independiente de sus miembros. Como ejemplo típico de las universitas rerum están las fundaciones. Estos, entre comillas, patrimonios fundacionales, tuvieron a partir de Justiniano la capacidad para recibir por testamento, cobrar créditos, entablar acciones judiciales y realizar permutas. Cuadro comparativo entre la persona natural y jurídica con el derecho actual. Hablando de persona, persona es el derivado de la expresión latina personare, denominación dada a las máscaras que eran utilizadas por los actores en las escenas para dar mayor amplitud a la voz. El término a su vez era empleado en sentido figurado para señalar el rol que desempeñaba el individuo tanto en la sociedad como en la familia. En Roma no bastaba ser hombre para considerarse persona, ya que además de reunir los requisitos establecidos como el haber nacido, nacer vivo y tener forma humana, para considerar su existencia humana debía reunir otras circunstancias como el poseer los 3 estatus que se relacionaban con la libertad, la ciudadanía y su situación dentro de la familia, conocidos estos como el status libertatis, status civitatis y el status familiares, en ese orden. Nuestro Código Civil, el venezolano, en su artículo 16 establece que todo individuo de la especie humana son personas naturales. Y el artículo 17 del mismo código refiere a que basta que haya nacido vivo para ser considerada persona independientemente de las condiciones físicas en caso de ser un feto. La expresión persona jurídica no era utilizada de acuerdo a las fuentes romanas. Estas utilizaron términos como corpora, universitas, societas, entre otros. No obstante, a fines de la época republicana e inicio de la imperial, se comienza a observar el origen de la noción sujetos de derecho no humano, donde el jurista señala la diferencia entre las relaciones del cuerpo colectivo y de los miembros del municipio, y se pronunciaron acerca de la posición que ocuparon en el ámbito del ius privatum. La legislación venezolana establece como personas jurídicas con capacidad de obligaciones y derechos a la nación y sus entidades políticas, a la iglesia, independientemente del culto, a las universidades y en general a todos los seres y entes morales de carácter público. Además, a las asociaciones, corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado, que adquieran este carácter mediante un acto de protocolización ante la autoridad destinada para tal fin.